Buenas noches, Dios los bendiga a todos ustedes. Qué hermoso es poder estar nuevamente con ustedes, llegando a sus hogares. Para mí es una bendición poder hacerlo. Y bueno, en este tiempo donde todos estamos en cuarentena y con algunas dudas, a veces también con algunos temores, pero lo más importante no son los temores ni lo que va a pasar, sino que en este tiempo podamos entender los propósitos de Dios para sus hijos, para nosotros, durante esta cuarentena. Y lo vengo diciendo, una cosa es cómo entramos a la cuarentena y otra cómo salimos de ellas. Y es importante entender esto de que vamos a ser transformados durante este proceso. Este es un proceso, la cuarentena es un proceso. Ahora, ¿cuál es el propósito de este proceso? No es porque sí, hay algo importante en esto. Esta palabra es justamente esto, entendiendo el propósito de Dios para nosotros durante la cuarentena. Porque no es el miedo, no es el temor, no es la inseguridad, no son los problemas económicos, que sí existen y son reales. Lo que yo te quiero decir es cuál es el propósito de Dios para nosotros durante esta cuarentena. Para esto déjame empezar a leerte la palabra profética que soltamos en octubre del año pasado, que era para toda la década 2020-2030, especialmente para este año 2020, donde es necesario aprender a ver y a discernir correctamente de una forma perfecta todas las cosas que van a suceder. Dice así en una parte, no te la voy a leer a toda la palabra profética, tú la tienes en la página oficial de la Iglesia del Centro por Facebook, así que si la quieres leer, ahí vas a encontrar todas las revelaciones para esta década que viene. 2020 es un año de transición de una década a otra. Fíjese esta palabra, transicionar, transformación, ir de un estado a otro estado. En lo que Dios está restaurando su intimidad con su iglesia, o sea, con nosotros, activando dones y los frutos espirituales. Porque quiere que en esta década se logre un equilibrio entre la manifestación de los dones, de la unción y el carácter. Porque si no nos volveremos a ser una iglesia intrascendente que no impacta a la sociedad con el amor de Dios. Se perdió una década tras metas humanas, emocionales, pero esto fue permitido por Dios para que su iglesia aprenda a que debe moverse por revelación, aprender a movernos por las revelaciones y por la guía del Espíritu Santo. Si no, perderemos otra década cuando lleguemos al 2030. Nos esforzaremos mucho, pero no seremos la iglesia que Dios desea que seamos. Ni seremos de influencia ni de impacto en una sociedad cada vez más confundida y atribulada. Fíjese lo que decíamos el año pasado, que en este tiempo la sociedad iba a estar confundida, angustiada, atribulada, y nosotros somos lo que tenemos que quitarles esa confusión y sacarla de esas angustias que están viviendo. Dios va a trabajar en las fallas de carácter de su iglesia, de nosotros, especial en el liderazgo. Por eso el 2020 es un tiempo donde Dios quitará vigas de nuestros ojos y los limpiará con colirio santo para que podamos ver como Él ve. Y lo que tenemos que ver es que la cosecha está lista. La iglesia se le caen vendas mágicas, escuche esto, se le caen vendas mágicas. Después lo va a entender cuando vayamos desarrollando esta palabra. A la iglesia se le caen vendas mágicas que le impedían ver correctamente. Hoy más que nunca retumba en mis oídos la oración del apóstol Pablo en Efesios 1, pidiendo para la iglesia del Señor espíritu de sabiduría y revelación y que sean iluminados los ojos del corazón para despertar a la luz de lo sobrenatural. Luz que nos va a permitir ver las cosas a través de las revelaciones y para esto nos elevará al trono de la gloria para que veamos las cosas desde la posición de autoridad espiritual, donde aprenderemos a ver las cosas de una manera totalmente diferente hasta hoy, bajo la influencia del espíritu de sabiduría y revelación. 20 habla de una mayor sensibilidad, capacidad para ver los problemas desde otras perspectivas, que nos va a permitir empatizar con los que están sufriendo bajo las garras del infierno. Y seremos transformados, escuche, vamos a poder sentir misericordia por los que están viviendo angustia en este momento, por los que están enfermos, por los que se les murió un familiar, por aquellos que no tienen un trabajo, un ingreso, que están angustiados. Bueno, nosotros vamos a estar empatizando y vamos a poder orar por esta gente que está sufriendo bajo las garras del infierno.
seremos transformados a un nivel de gloria mayor, donde aprenderemos también a clamar por los perdidos de una manera diferente, porque nuestro corazón se ensanchará y se sentirá más como el corazón de Dios al exponernos a su gloria. Permítanme. Hemos apagado el aire acondicionado, el ventilador, todo, porque dice que nos sale bien las críticas que nos han hecho en las filmaciones, así que estamos aquí en el calor de Santiago del Estero. Así que fíjese lo que dice la palabra profética, nos iba mostrando un poco el propósito, que es lo que quiero entrar, más que lo que está viviendo en la situación actual, que también está ahí en la palabra profética, sino mostrar que hay un propósito, ser transformados por su gloria, para poder sentir con el corazón de Dios y poder orar conforme a misericordia, como lo haría Dios, como Dios quiere que seamos, unos intercesores válidos. Por eso Eclesiastés dice que para todas las cosas, bajo este cielo hay un tiempo. Hay un tiempo para todas las cosas. Ahora, ¿cuál es nuestro tiempo en una cuarentena? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué es este tiempo para nosotros, la iglesia, los hijos de Dios? No sé si te has hecho pregunta, ¿por qué Dios permite esto? ¿Para qué lo permites? ¿Por qué? Bueno, justamente es para que nosotros seamos transformados a la iglesia, a la imagen, al propósito, al diseño que Dios quiere que nosotros seamos. Bueno, entonces debemos entender que en este tiempo es para la iglesia. Es un tiempo especial de transformación que Dios está preparando a su iglesia para que su iglesia manifieste su gloria. Está preparando, mire, hay un don de doble preparación. A nosotros nos está preparando para manifestar gloria. Y a la gente que no conoce, la está preparando en su corazón para que pueda volver ese corazón duro y esa mente entenebrecida, volverla al Señor Jesucristo. Para que nosotros, ¿cómo es esto? Nosotros estamos siendo preparados para predicar el Evangelio y hay gente que está siendo preparada por Dios para recibir el mensaje de salvación del Evangelio, recibir la luz del Evangelio a través de nuestro Señor Jesucristo. Continuando con la parte profética del mensaje anterior, una cosa es cómo entramos a la cuarentena y otra cómo salimos. O salimos igual o salimos transformados. Ahora, si salimos transformados, ¿por qué salimos transformados? Hay gente que va a salir transformados por los roces emocionales con nuestros familiares. Porque este es un tiempo que empezamos a estar juntos, no estábamos acostumbrados a estar juntos, empezamos a sacarnos los trapitos al sol, entonces empezamos a sacar todo lo que teníamos guardado y nos peleamos del todo o nos reconciliamos. Porque ese puede ser una forma de transformación, o somos transformados por el Espíritu Santo conforme al propósito divino. ¿Qué es quién nos va a transformar en este encierro, en esta cuarentena? ¿Las emociones o el Espíritu Santo? Porque de las dos formas podemos ser transformados. Porque en este tiempo podemos hablar cosas, perdonarnos, arreglar situaciones o pelearnos del todo. Pero entonces estaríamos manejados por las emociones y no por el Espíritu Santo. Es bueno arreglar las cosas que estaban inconclusas, hablar lo no hablado. Pero más importante es buscar a Dios y dejar que en esa búsqueda de Dios, en la intimidad, Dios obre, el Espíritu Santo obre en nosotros para producir la transformación, para que seamos hombres y mujeres conforme al propósito de Dios. Mire, Dios nos ha forjado en la soledad. Dios no te va a forjar ni te va a formar a la bulla, a la luz, en medio de multitudes, en medio de un culto. Dios nos forma en la soledad, en lo profundo de nuestro ser, en su intimidad. Hay cosas que va a hacer Dios y hay otras que debemos hacer nosotros durante la intimidad. Yo quiero que entiendas, nosotros somos el tesoro de Dios. El tesoro de Dios. Somos la novia de Cristo. Ahora, venimos con todos como carbón, sucios. Somos como esos carbones que para poder ser transformados necesitamos estar en lo profundo de la tierra, sentir la presión terrenal y así el carbón empieza a través de esta presión se transforma en un diamante, en algo precioso, en un tesoro, en algo valioso. Entonces yo quiero que entiendas que para la transformación de carbón a diamante
de una persona sucia a un portador de la gloria de Dios, necesitamos en la intimidad con Dios ser transformados por el Espíritu Santo. Mateo 11:34 nos dice: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre encuentra y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Bueno, Jesús aquí nos explica primero el reino de Dios. El reino de Dios es donde Dios vive, reina y gobierna. Porque yo puedo tener a Cristo en mi corazón, pero sigo gobernando mis emociones, sigo pensando lo que quiero y haciendo lo que a mí se me antoja. Entonces no tengo el reino de Dios. El reino de Dios se instala en mi vida, no solo teniéndolo a Cristo, sino cuando lo tengo a Cristo y lo dejo que Él reine y gobierne mi vida. Entonces, y el reino de Dios es, ¿qué es el reino de Dios? Dios es el lugar donde Dios vive, reina y gobierna, pero también es el lugar donde está todo lo que yo necesito para ser feliz. Están los milagros, están las sanidades, están las restauraciones, está todo lo que realmente queremos, porque cuando nosotros buscamos de Dios, ¿buscamos de dónde? En las cosas de su reino. Señor, quiero una sanidad para mi hijo. Señor, ayúdame en este problema. Buscamos en el reino de Dios, porque en el reino de Dios están todas las soluciones para que nosotros experimentemos la mayor felicidad y la plenitud del amor. Entonces, es importante que nosotros entendamos que el reino de Dios es el lugar más importante. Ahora, cuando nosotros descubrimos que ese es el lugar más importante, nosotros sabemos que no es nuestro, pero tenemos que comprarlo, tenemos que adquirirlo. Por eso dice esta parábola que lo vuelve a enterrar, porque es necesario vender todo lo que tenía. Vender todo lo que tenía es deshacernos de todas las cosas materiales, carnales, terrenales que hay en nuestros pensamientos y en nuestras emociones. Porque si no, el reino de Dios nunca se puede instalar en nosotros. Porque vamos a estar bajo el gobierno de nuestras emociones dañadas y nuestros pensamientos alterados, angustiados, afligidos, y no bajo el gobierno del Espíritu Santo. Por eso hay un precio que pagar para que el reino de Dios se instale en nosotros. Ese precio es renunciar o vender todo lo nuestro, todo lo que pertenece a nuestro yo, a nuestra carne, porque entendemos el valor incomparable del reino de Dios, mucho más de lo que somos. Y esto inducirá al hombre a que haga todo lo posible por poseerlo. Segunda de Corintios 4:7. Porque tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Tenemos que entender que nosotros somos vasos de barro frágiles. Y la excelencia es la gloria de Dios de la cual portamos. Es Dios, no nosotros. Ahora, esa fragilidad habla del carácter. Nosotros podemos hacer muchas cosas buenas y por fallas de carácter podemos perder las cosas buenas que tenemos. Una falla de carácter puede arruinar años de hacer las cosas bien. Por eso en este tiempo necesitamos entender que Dios, como dice la palabra profética, está tratando con nuestro carácter. Ya nos ha dado dones, nos ha dado unción, nos ha dado gloria, nos ha dado presencia de Dios, nos ha dado un montón de cosas y no hemos impactado la sociedad, no hemos transformado cosas, al contrario, retrocedemos. Entonces hay algo que tenemos que entender que está fallando en el carácter de la iglesia, en el carácter del liderazgo. Entonces nosotros tenemos que, lo que Dios quiere es lograr ese equilibrio entre los dones que nos da y el carácter. Y en el carácter nosotros tenemos que poner mucho de nuestra parte. Dice así la palabra en Mateo 6:33. Busquen el reino de Dios por encima de todos los demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán dadas por añadidura, según otra versión. Me quedo con esto, que es buscar el reino de Dios por encima de todo lo demás. Pero a veces nosotros hemos estado poniendo otras cosas, aún religiosas de la iglesia, por encima del reino. Hemos estado buscando a veces el éxito, la gloria, y no estamos buscando el reino. Y el reino habla de vivir una vida del reino. Así lo dice, lleven una vida justa. Y Él nos va a dar todo lo que necesitamos. Tesoro, o sea, el reino de Dios, debe ser formado en nosotros para que se manifieste a través de nosotros.
Pero la única forma de manifestarse el reino de Dios no es solamente a través de una oración que se produzca un milagro, a través de dones que nos regaló Dios. La mayor manifestación del reino de Dios es a través del carácter de Cristo formado en nosotros, a través de los frutos del Espíritu que se manifiestan en nuestra forma de actuar, de vivir, de hablar. Entonces tenemos que entender que tiene que ver mucho con carácter, por eso nosotros tenemos que buscar el reino de Dios en una forma diaria. No debemos desmayar, debemos ni dejar de hacerla, porque si no, ¿cómo les puedo explicar? El hombre exterior siempre se va a ir desgastando, pero cuando nosotros buscamos el reino de Dios, a causa de esta búsqueda, se renueva día a día, produciendo en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. La búsqueda de Dios produce en nosotros una mayor presencia de la gloria de Dios en nuestra vida, en nuestro ministerio, en las cosas que hacemos. Y esto es lo que va a influenciar. Lo que va a influenciar es la gloria de Dios, la presencia de Dios a través de nosotros. Cuando prediquemos el Evangelio, cuando lo vivamos. Había un santo que decía, predica, 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 y cuando te canses de predicar empieza a hablar. Entonces hay una forma de predicar que tiene que ver mucho más con las palabras, sino tiene que ver con nuestras acciones, con nuestra forma de vida. Quiero llevarte esta palabra, Isaías 45:3. Y te daré los tesoros escondidos, los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová Dios, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Y te daré, tesoros escondidos. Te daré. Hay tesoros que están escondidos, que han sido preparados para nosotros. Pero esos tesoros están escondidos. Y no solo están escondidos, sino que traen secretos, revelaciones para un nuevo tiempo. Y eso es para los que busquemos esos tesoros. Así como los bebés son formados en el vientre de la madre, los hijos tienen que ser formados en el hogar, no en la calle. Los hijos de Dios son formados en los secretos, los hijos de Dios no son formados en la iglesia. Los hijos de Dios son formados en la intimidad, en lo escondido, en lo secreto. Por eso Jesús nos enseñaba, cuando tú te pongas a orar, entra al cuarto, cierra la puerta, habla con tu Padre que está ¿dónde? En lo secreto. Fíjese lo que dice Mateo 6:6. Habla con tu Padre que está en lo secreto, y así tu Padre, que ve lo que se hace en lo secreto, te recompensará en público. Mire, aquí hay algo, aquí hay un propósito. Hay cosas que van a ser en secreto, pero tienen que manifestarse públicamente. Hasta que no se hagan en lo secreto, hasta que no seamos transformados en lo secreto, Dios no nos va a mostrar públicamente. Pero una vez que empezamos esa transformación por el Espíritu Santo y nos convertimos en vasos de barro llenos de tesoros de la gloria de Dios, entonces nos convertimos en los portadores de la gloria de Dios. Somos los tesoros de Dios andando. Entonces, ¿sabes qué? Él va a querer que eso se vea públicamente. El lugar secreto es el lugar donde somos transformados por Dios, donde nos quitan nuestras miserias, nos quitan nuestra basura, y ¿sabes qué? Nos llena de sus bendiciones, de su gloria, convirtiéndose en esos portadores de tesoro. ¿Sabes para qué? Para que los manifestemos públicamente. Como dice la palabra profética, Dios busca equilibrar los dones, la unción con nuestro carácter. Somos vasos frágiles que portamos la gloria de Dios, y esa fragilidad está en nuestro carácter, producto de ¿qué? De una herida no sanada. Esto lo he predicado hace poco. Las heridas no sanadas del pasado son los que producen las grietas o las fallas en nuestro carácter. Y por eso nos sana nuestras heridas, nos quita todo lo que impida que su carácter empiece a ser formado en nuestro carácter. Y que nosotros seamos portadores de su carácter. Porque todo lo bueno que hacemos, como ya te lo dije, lo podemos arruinar en un segundo con una falla de carácter. Isaías nos dice que nos dará revelaciones, nos revelará cosas secretas, en lo secreto. Nos dará revelaciones para conocer mejor a Dios. Necesitamos tener una intimidad con Dios, conocer mejor a Dios y poder darlo a conocer correctamente a los que todavía no lo conocen. Hemos estado dando a conocer de manera incorrecta a Dios. ¿Y sabes por qué? Porque de oídas lo conocíamos. No habíamos tenido un encuentro personal. Nuestros ojos no habían visto su rostro. No habíamos tenido intimidad con Él. Y nos dice que nos pone nombre. Escucha, hay un nombre nuevo.
Y el nombre tiene que ver con posición de autoridad, con una nueva función de gobierno, con una nueva función de autoridad. Mire, ahí lo primero que va a hacer es una transformación en lo oscuro. La palabra de Dios dice que la tierra, nosotros, hechos de la tierra, que la tierra estaba desordenada, vacías. Y a veces nosotros estamos así, desordenados, vacíos, las tinieblas nos cubren. Pero ahí empezó a moverse el Espíritu Santo para producir la transformación y separar las tinieblas de la luz, para empezar a hacer la obra de Dios de la creación. Pero dice que nos va a poner un nombre nuevo, y Apocalipsis 2:17 dice que a aquellos que vencieren se les dará un nombre nuevo. Implica una nueva posición de autoridad en el mundo espiritual. Ojo, para los que vencieren. No es para los perdedores. No es para los que no pelean. Porque, ¿sabes qué? Hay muchas veces que el proceso de transformación la gente quiere abandonar. Queremos dejar de orar, estamos cansados, queremos dejar de leer la palabra, queremos seguir haciendo cosas que nos gustan a nosotros y no a Dios. Entonces a veces vemos que esto, renunciamos, hasta aquí está bien, con esto me conformo, y que no es que yo me conforme, sino Dios cuando se conforma. Por eso esto es para los que vencen los procesos, para los que se dejan poner en las manos del artesano. Y si ve que está haciendo mal la cosa, y si ve que hay basura, te tira, agarra de vuelta y te vuelve a dar otra forma. Pero no renuncia a ti hasta que no se cumpla el propósito de la vida. Pero Él no renuncia, Él no se da por vencido. Vos tampoco no te des por vencido. Déjenme ahora empezar a predicar. Déjenme darle ahora algunos ejemplos de ser transformados en la oscuridad en medio de los desórdenes y vacíos de nuestras vidas. Amén. Quiero darte dos ejemplos, tengo muchísimos de la palabra, pero me voy a enfocar en dos. David. Imagínate un joven, un muchacho, David, de su niñez, confundido, lleno de vacíos emocionales. La palabra en un salmo, David mismo confiesa ahí en la palabra: mi madre me concibió en pecado. Según la historia, el padre de David tuvo sus otros 7 hermanos con su esposa, y David sería un hijo extramatrimonial, del mismo padre pero de otra madre. Fue a vivir a la casa de su padre y sus hermanos lo hacían notar esto. Le hacían notar que había nacido en pecado. Lo mandaban a cuidar ovejas en el desierto, en la soledad de la noche, en la oscuridad. En esas noches oscuras él miraba el cielo, miraba las estrellas. ¿Y sabes qué hacía? No se quejaba, no renegaba. Posiblemente al principio lloraba, pero en un momento dijo: voy a adorar a Dios. Miró la creación, miró las estrellas y dijo: aquí hay alguien más grande que todo esto. Esto no lo hizo el hombre. Y empezó a adorar y empezó a hablar con Dios y a escribir salmos en su nombre. Entonces así empezó a ser transformado. Ahí, en el desierto, en la soledad, en la oscuridad, empezó a ser transformado de ser un pastorcito a convertirse en un rey. Empezó una transformación allá donde nadie veía lo que Dios estaba haciendo allí con él. Aprendió a luchar con osos y leones. Aprendió a ser preparado para ser un valiente. Empezó a ser transformado para que en el tiempo oportuno de Dios manifestase toda la preparación que había tenido en la soledad. Mire, y aquí quiero que entiendas. Sus hermanos los enviaban a cuidar ovejas. Él iba, obedecía. Él sabía que venía el profeta Samuel a su casa, vio a sus hermanos cambiarse, a todo el mundo prepararse, una comida espectacular, pero su padre lo envió a cuidar a las ovejas. Y él obedeció y fue. Lo envió a cuidar al rey Saúl porque estaba endemoniado, y que le toque con el arpa y le cante canciones para que los demonios lo dejen. Y él obedecía e iba a la casa de un rey loco. Sus hermanos fueron a la guerra. Y su padre lo envió, llevando ropa, llevando comida, llevando todos los enseres necesarios para sus hermanos. Y él obedeció y fue. Ahora, cuando uno es obediente, porque aquí yo te quiero empezar a hablar, para que entiendas propósito y diseño, que la llave para toda transformación correcta, para que seas un portador de la gloria de Dios, toda llave para abrir esa puerta de transformación y bendición es la obediencia. Y David fue obediente.
Y cuando llegó, ¿se acuerdan cuando llegó al valle de Ela? Donde estaba Saúl con todos sus soldados, y entre esos soldados estaban sus hermanos, estaban todos paralizados por el miedo, como está toda la sociedad argentina y muchas partes del mundo, paralizados por el miedo, encerrados, no sabían qué hacer ante un gigante. Aquí el gigante se llama coronavirus, así chiquitito. En ese pasaje era un gigante llamado Goliat. Estaban todos paralizados. Y ¿sabe qué? Ahí se manifestó lo que había sido preparado en la soledad, lo que había sido preparado en la oscuridad. Ahí ¿sabe qué dijo? Yo te lo como si he matado osos. ¿Sabes lo que es pelearte con un oso y quitarle la comida a un león de la boca? ¿Estás entendiendo? Dijo, pero yo vengo en nombre de Jehová de los ejércitos, yo a me lo como vivo. Empezó a manifestar para lo que había sido preparado. No sé si lo estás entendiendo. En la cuarentena no vas a manifestar, en la cuarentena sos preparado. Cuando salgas de esta cuarentena, cuando salgas de esta cuarentena, ahí tienes que manifestar todo lo que ha sido manifestado, todo lo que ha sido transformado y preparado por Dios durante esta cuarentena. Entonces, esto es lo que quiero que entiendan, que va a aparecer no lo que sos o lo que Dios quiere que seas, no va a aparecer en la cuarentena, ahí estás en el proceso. Aquí el propósito es arreglar cosas con tu ser interior, dejar que Dios te moldee, que cambie tu carácter, buscarlo a Él más intimidad, orar, leer la palabra, hablar con tus hijos, levantar altar de oración, altares encendidos en familia. Este es el momento de restaurar familias, que en la casa de los hijos de Dios haya un fuego de la presencia de Dios que ilumine a toda la sociedad, y nosotros salir cuando salgamos de aquí como antorchas encendidas, transformadas para vencer gigantes, para vencer leones, para vencer lo que sea, para predicar el Evangelio. Juan 11 nos cuenta la historia de Lázaro. Ahora, escúchame bien. En el versículo 4, por eso quiero empezar con este versículo, dice que todo esto era para la gloria de Dios. Todo esto era para la gloria de Dios. Esta enfermedad, esta muerte, todo lo que iba a suceder era para la gloria de Dios. Porque a veces nosotros nos enfocamos en el resto de la historia, pero nosotros tenemos que tener en cuenta esto principalmente, porque aquí está la base. Jesús empieza, no se preocupen, esto es para la gloria de Dios, esto no es para muerte, es para glorificar a Dios, es para la gloria de Dios. Ahora, siendo los versículos 43 y 44, ahí vamos a encontrar que Jesús llega, hace quitar la piedra y pega un grito y dice, Lázaro, sal fuera. Lázaro, sal fuera. Ahora, punto 1. Jesús dio una orden. Punto 2. Lázaro obedeció. Porque podría haber dicho, ¿y cómo salgo? Estaba con las manos atadas, los pies atados y un sudario que le envuelta la cara que le impedía ver. Él no le impidió estar con las manos atadas. Él no le impidió estar con los pies atados, con que no ver nada. Él salió, no sé si a los saltitos, arrastrándose, salió. Porque había una voz, lo había llamado el Maestro, lo había llamado Dios y obedeció. Obedeció estando en la cueva. Obedeció estando en la cueva. En la cueva es el lugar para la obediencia. No se obedece públicamente. O mejor dicho, no se aprende a obedecer públicamente. Se aprende a obedecer cuando nadie te ve. En la soledad, en la oscuridad. Entonces la obediencia después en lo público te va a hacer resultar fácil. Cuando Lázaro salió, escuche, hubo una transformación. Primero, de muerte a vida. Estaba muerto y resucitó. Pero quiero que entiendas esto. En este proceso, en la costumbre judía, se creía que los tiempos para hacer una resurrección eran 3 días. Porque después de los 3 días el alma no podía volver al cuerpo. Y aparte, como dijo su hermana, hiede ya, Señor. O sea que a partir del 4.º día hay hedor, se había podrido toda su carne, todos sus vísceras, sus riñones, todo se había podrido. ¿Qué es lo que te quiero decir?
que el cuarto día significa que ya no hay oportunidad. Posiblemente muchas veces la gente te ha dicho, no, ya no es tiempo para vos, ya sos grande, ya no hay oportunidad para casarte, ya no hay oportunidad para tener un hijo, no hay oportunidad para empezar de vuelta con tu matrimonio, no hay oportunidad de empezar un negocio, una carrera porque ya sos grande. O te ha dicho, no, con todo lo que has hecho, ¿quién te va a dar una oportunidad? Muchas veces el mundo no te va a dar una oportunidad, pero Dios, el Dios de las oportunidades, siempre, sin importar tu edad, sin importar lo que hayas hecho, sin importar que estés muertos en tu delito y pecado, siempre hay una oportunidad para vos de parte de Dios. Entonces esto es lo que quiero que entiendas. No importa que sea el cuarto día de tu vida, donde el mundo dice no hay oportunidad. Dios dice, ahora, en esta cuarentena, yo te quiero dar una oportunidad. Y quiero transformarte a vos para que seas, esta vez cuando yo te dé una oportunidad, vos salgas. Y esta vez no malgastes ni desaproveches esta oportunidad que te voy a dar. Cuando salió Lázaro, salió así arrastrándose, las siguientes palabras de Jesús dijo, desatarlo y dejarlo ir. Ahora imagínense, la gente normalmente se venda para que no vean lo podrido que tiene adentro. Lo que te hablé el otro día, se pone una curita para que no vean las heridas. Muchas veces nosotros nos ponemos máscaras para que no vean nuestra realidad. Nos pintamos ropa elegante y un montón de cosas, joyas. ¿Para qué? Para que no vean la miseria interior que nosotros tenemos. Pero quiero decirte esto. Cuando sacaron la venda, vieron que lo podrido ya no estaba. El milagro no solo fue de resurrección, todos sus órganos fueron hechos nuevos, su piel podrida fue hecha una piel como de bebé, una piel nueva, todos sus órganos nuevos. Había un milagro, pero había que desatarlo, que es la función de la iglesia, hay que desatarlo, porque si va a salir a un nuevo tiempo, a una nueva temporada, tiene que estar con las manos libres y los pies libres para caminar conforme al propósito y el diseño de Dios. Pero te vas a sacar las vendas. Por eso la palabra profética dice que se te van a quitar las vendas que no dejaban que vos veas bien, pero se van a quitar las vendas para que la gente también vea que vos sos un hombre o una mujer nueva, que has sido transformado durante esta cuarentena, que no es que has entrado podrido y has salido podrido, has entrado igual y has salido igual. Hay una transformación para bendecirte en esta cuarentena porque vos has dejado que Dios trabaje en tu vida. Aleluya. La clave para esta transformación fue la obediencia. Y la clave para toda transformación es la obediencia y dejarte transformar por Dios. David y Lázaro obedecieron. Se bancaron el proceso de la transformación. Pagaron el precio por el tesoro. ¿Vos estás dispuesto a pagar el precio por el tesoro? Todos queremos el tesoro, pero no todos estamos dispuestos a pagar el precio. Este hombre, cuando encontró el tesoro, vendió todo lo que tenía, pagó un precio. Porque dijo, el tesoro es mejor que todo lo que tengo. Es mucho más importante. Y sabes que cuando vos te enfocas en el tesoro, el reino de Dios, y lo buscas, y y haces tu prioridad, el reino de Dios, todas las demás cosas te serán dadas por añadidura. Dios está quitando vendas de nuestros ojos para poder ver correctamente. Este es 2020, años de una visión perfecta, para que tengamos la visión de Dios y no la nuestra, para que no veamos lo que el mundo está viendo, porque lo que el mundo ve lo llena de miedo, pero nosotros tenemos que ver lo que Dios ve, es futuro. Nosotros tenemos que tener la visión de Dios y darle a la gente la esperanza que Dios, porque Dios es un Dios que renueva las esperanzas, la misericordia y su bondad y su amor para la humanidad en cada tiempo. Por eso dio la vida de su Hijo Jesucristo, para que muera por nosotros, para que tuviéramos una oportunidad de futuro, porque nada es lo que parece. Por eso Dios quiere quitarnos las vendas, que podamos ver bien, porque nada es lo que parece, para que no seamos engañados. Porque a veces estamos enfocados en lo que dicen las noticias, y es cierto, en lo que el problema del coronavirus, el problema económico que se viene, todo, sí, pero te causa temor. Pero si te enfocas y ves solamente eso, es ver solo una parte de la historia. ¿Y qué es lo que Dios está viendo? Te está viendo a vos. Si en este tiempo de cuarentena sos capaz de buscarlo en la intimidad, si sos capaz de pagar el precio de leer la palabra, de orar solo, cerrando la puerta, pero también si sos capaz de formar un altar familiar con tu esposa, con tus hijos, si sos capaz de estar junto con tus padres en este tiempo, adorando y buscando a Dios y siendo transformado en lo individual y en lo familiar. No seamos engañados.
No te distraigas del propósito que Dios quiere para tu vida en esta cuarentena, porque lo que se viene, si sos capaz de entender, se viene la mayor cosecha de almas de la historia. La mayor cosecha de almas está siendo preparada por Dios para los portadores de su gloria. No va a ser para todas las iglesias, no va a ser para todos los pastores. Mejor dicho, es para todos, pero solo podrán adquirirlos aquellos que paguen el precio por el tesoro. Aquellos que se dejen transformar mirando su rostro cara a cara. Como un espejo su gloria nos vaya transformando. Este es el tiempo. Este es el tiempo donde tenemos que, sobre todo, entender diseño, propósito y destino. Porque si no, ¿sabes qué? Estamos perdiendo el tiempo en una cuarentena. Hemos entrado, hemos aprendido a cocinar, a hacer gimnasia, salimos más gorditos, pero salimos igual por dentro. Y lo que Dios quiere es que salgas transformado, bendecido. Quiere que seas feliz. Quiere que entiendas, que aprendas a disfrutar el amor. Quiere que ganes almas. Por eso, terminando este mensaje, quiero orar. Quisiera orar por tu vida, quisiera orar para que no malgastes este tiempo, porque el mayor malgaste del tiempo sería que entremos a esta cuarentena, termine y salgamos igual. Y haya sido una experiencia, una anécdota, de la cual hablaremos en los próximos asados, en las próximas reuniones con los amigos, en la iglesia. Y no tenemos que hablar, nosotros tenemos que enfocar en el propósito y en la mayor cosecha de almas que Dios ha preparado en este tiempo para los que le aman. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta palabra profética que tú nos has dado en este tiempo y hoy poder entender esta palabra, Señor. Hoy poder entender que el propósito de esta cuarentena y de todo esto es justamente, por un lado, prepararnos a nosotros para que seamos portadores de ese tesoro, de tu reino, de tu carácter, ser la imagen, que se vuelva a formar tu imagen en nosotros, para que seamos un reflejo de quién eres a través de tu gloria, no solo con una unción y dones, sino con un carácter especial que atraiga a la gente a Cristo, Señor. Como decía mi hijo el otro día en una prédica, un mal carácter aleja a la gente de vos, un buen carácter atrae a la gente a vos, pero el carácter de Jesucristo en tu vida atrae a la gente a Dios. Y este es el tiempo de llevar a la gente a los pies de Jesús, porque la mayor cosecha de almas está preparada. Padre, que no perdamos el tiempo durante esta cuarentena. Danos la sabiduría, danos la inteligencia, dánosla, Señor, porque tú nos has dicho que el que le falta sabiduría, pídala. Y nosotros hoy te estamos pidiendo sabiduría para aprovechar, para no malgastar este tiempo, aprovechar bien el tiempo, Señor, para poder enfocarnos en la intimidad, en la palabra, en buscar, en adorarte, para poder no decir conozco a Dios de oída, para que tengamos una experiencia real y personal contigo, para que nuestros ojos vean tus ojos, para que seamos invadidos por tu presencia, para que seamos transformados, para que quites las basuras, para que limpies toda suciedad, para que quites las vendas de nuestros ojos, para que podamos ser los hombres y mujeres que tú necesitas para que la próxima década sea ganada y no sea una década perdida, para que empecemos a influenciar a una sociedad que está cada vez más decadente, porque te explico, ahora parece que estamos todos juntos, pero sabes que hay egos que se están inflando y necesitamos hoy nosotros ser el baluarte de la verdad que es Jesucristo en este tiempo. Padre, te doy gracias, Señor, porque hoy nos has permitido entender diseño y propósito, y el propósito que tú tienes para nosotros en nuestra cuarentena es reconciliarnos contigo, volvernos a formar a tu imagen, recuperar la imagen de Dios en nosotros, ser transformados para ser portadores de gloria, trabajar en nuestro carácter para que no la volvamos a arruinar y ser esa iglesia de influencia y transformación en una sociedad. Que seamos la respuesta para todas las necesidades de una sociedad que sufre. Te bendigo y te doy gracias, Señor. Te doy gracias. Te doy gracias por esta noche y bendigo a todos los que han estado escuchando, que van a escuchar esta palabra. En el nombre de Jesús, te saluda el pastor Antonio Sayek.